de tu tubería fail-safe. Quizás esta sea una pregunta que habría que hacerle a todo aquel personal de corrosión, llámese jefe de proyecto, ingenieros, técnicos, empresa contratista, organización en general encargadas de el mantenimiento, monitoreo y control de los sistemas de protección catódicas en tuberías de transporte de crudo y gas en la industria petrolera. A lo largo de este webinar vamos a estar explicando estas cosas y la idea es que ustedes al final puedan dar respuesta a esta pregunta. De momento les digo fail-safe, simplemente traduce al español seguro a falla, pero es un término original que dejé en el argot de protección catódica en agradecimiento a la persona que ha experimentado con este tipo de recubrimiento que se llama Richard Norworthy, a quien también le debo parte de esta presentación y es un colega instructor de NACE, quien tuve el privilegio cuando en NACE Venezuela daban los cursos de certificación, tuve la oportunidad de compartir un poco con él y hicimos también en el Centro de Estudio de Corrosión tesis en esta área, así que él es un personaje, o sea, bastante experimentado y como le dije, es el precursor en esto de los recubrimientos fail-safe, tiene numerosas publicaciones en este ámbito. A ver, ¿se les pasó? Ok. Ahí está el contenido. Ok, no, lo que quería era saber si se les pasó. Bueno, poco para que veamos el contenido de este webinar. Vamos a hacer una breve introducción. Vamos a hablar de algunos casos históricos de fallas en recubrimientos. Vamos a revisar brevemente algunos fundamentos de corrosión, de recubrimientos, de protección catódica. Vamos a entender por qué fallan los recubrimientos que no son fail-safe. Vamos a conceptualizar lo que son los recubrimientos fail-safe y vamos a entender su mecanismo de protección. Vamos a ver un poco las causas más comunes de fallas en los recubrimientos. Vamos a conocer cuáles son los recubrimientos disponibles fail-safe que existen en el mercado. Vamos a ver cómo se determina en campo cuándo un recubrimiento es fail-safe y también a nivel de laboratorio algunas otras evidencias de campos, las ventajas y desventajas de estos recubrimientos y las conclusiones. Hay bastante evidencia en campo de fallas que ocurren por corrosión en estructuras que tienen protección catódica, pero estas están asociadas al desprendimiento de recubrimientos que tienen una alta resistencia dieléctrica. Esta es una propiedad deseable que tienen los recubrimientos que posteriormente les voy a explicar. Por el contrario, existen otro tipo de recubrimientos, los llamados fail-safe, que son los que vamos a ver a lo largo de este webinar, que de alguna forma sí protegen al acero base cuando hay alguna falla y cuando se dispone de buenos niveles de protección catódica. Pero la industria muchas veces desconoce estas cosas y cuando hay alguna falla, en el caso de estructuras de protección catódica, tratan de echarle la culpa a la protección catódica cuando realmente existen otras causas y las vamos a ir observando. Uno de los objetivos casualmente de este webinar es que ustedes conozcan, no solo que conozcan los recubrimientos fail-safe, sino que conozcan la importancia de la selección adecuada del recubrimiento en conjunto con protección catódica y entender la relación que existe entre uno y otro. Aquí les presento un caso histórico de falla que ocurrió en una tubería de 10 pulgadas que originalmente está recubierta de FBE desde planta, pero en las uniones estaba recubierta con mangas termocontráctil, que es una práctica común ¿qué pasó? Una falla allí. No sé qué pasó, Gustavo. Yo lo estoy viendo. No, no se ve tu Vuelve, presentación. es que te ves tú, vuelve a compartir. Nada, fue que me imagino que se salió del sistema. Ajá, Vuelve o sea, quítale compartir y vuelve a colocarlo. voy otra vez.
Ay, parece que se está cargando otra vez la presentación. Vamos a ver. Sí, porque seguimos viéndote en la pantalla. Ya le diste a dejar de compartir, ¿verdad? Sí, está cargándose de nuevo la presentación. Ah, ok, ya, eso es. Ahí como que viene. Vamos a ver. Correcto, parece que ya se va a ver. Sí, ya la vemos. Ajá, voy hasta donde quedamos. Ahí quedamos. Ok, les estaba hablando de esta falla que ocurrió en esta tubería de 10 pulgadas, que en las uniones tenía mangas termocontráctiles. Estas mangas fueron aplicadas en 1997, es un caso histórico. Y luego de 9 años de operación en servicio de esta tubería, pues se hizo una ILI, que es una inspección interna en línea, ¿ya? Y ¿cuáles fueron los resultados? Lo único corrosión significativa que hubo, básicamente era casualmente en las uniones circunferenciales soldadas, ¿ya? Casualmente en la zona debajo de estas mangas termocontráctiles. Incluso estas tenían, ahí lo resalté allí abajito, abajo de la figura, cumplían con los criterios de NEI, de las normas establecidas, como por ejemplo la SP 0169. Y cuando obviamente hacemos la inspección directa, o se hace la inspección directa, hacemos la limpieza, hacemos las mediciones con ultrasonido, etcétera, fíjense en la morfología de ataque debajo de estas mangas, una corrosión significativa. Ahí pueden observar las mediciones, alrededor de 90, 130 mil. Esto estamos hablando de 100 milímetros, aproximadamente como 2 milímetros, para que tengan idea. Entonces, fíjense la alta pérdida de espesor, como lo dije, es una tubería de 10 pulgadas, que originalmente puede tener 9 milímetros, dependiendo sea el espesor, el schedule de la tubería, pero el schedule estándar es aproximadamente 9 milímetros. O sea, estamos hablando que ocurrió un porcentaje de penetración de aproximadamente un 70-80% de pérdida de espesor. Aquí les presento otro caso ocurrido ahora con otro tipo de recubrimiento. Estas son cintas de brea. Esto es una tubería de gas. Esto fue en Australia en el 2016, que también presentó corrosión significativa localizada debajo de estas mangas, e incluso también grietas donde se observó stress corrosion cracking. Está otro caso histórico de una tubería, esta es de full oil, recubierta con recubrimiento asfáltico, pero adicionalmente, para mantener la temperatura, tenía un aislamiento térmico, ¿ya? También hubo un proceso de deterioro en esta zona que ocurrió cerca de la refinería de estas plantas, y un deterioro del aislamiento. ¿Y qué pasó? Debajo de este sistema de recubrimiento, ocurrió una perforación significativa, y la pueden observar, ¿ya? Que condujo obviamente la perforación de la línea. Ahí lo ven. Está otro caso histórico, ahora por el contrario, una línea recubierta con FBE. Si bien es raro observar este tipo de fallas en este tipo de recubrimiento, pero llama la atención lo que pasó cuando se hizo la excavación directa en esta línea. Se encontró una roca, casualmente en ese pit que ven en la hora 12, redondeado. Simplemente esa roca bastante pesada, dice de 1 a 2 toneladas, estaba bloqueando el paso de corriente. También se observó en la morfología en la inspección de recubrimiento bastantes ampollas, pero cuando se hizo la limpieza, se hizo la inspección directa, se removió el recubrimiento, no se observó corrosión del acero base. Entonces, fíjense, los 3 casos anteriores hubo corrosión significativa, y en este tipo de recubrimiento no hubo corrosión. Se vendría la pregunta, ¿por qué aquellos fallan y este tipo de recubrimiento en particular no se observó corrosión? Es lo que vamos a continuar, vamos a explicar más luego, más adelante.
Antes de explicar el porqué de estas cosas, vamos a hacer una revisión breve de lo que sería, lo que estaría pasando de alguna forma. Recordemos, para que exista corrosión tienen que existir los 4 elementos fundamentales: el ánodo, el cátodo, el conductor iónico y el conductor electrónico. Cuando vamos esto a la práctica, en una tubería enterrada, pues por las heterogeneidades del metal, yo tengo microánodos y microcátodos. Recuerden que esto es de alguna forma lo que sería una celda de acción local. Y casualmente, esta diferencia de potencial es lo que produce una corriente de corrosión. Es por ello que se corroen las tuberías enterradas, ¿ya? Un proceso natural de la corrosión del hierro, ¿ya? Entonces, la idea con los métodos de control de corrosión, en el caso de recubrimiento, es simplemente tratar de colocar una barrera ante el medio, y en el caso de protección catódica es tratar de reducir esta diferencia de potencial a través de un ánodo de sacrificio o corriente impresa, es decir, una fuente externa que suministre la corriente de tal forma que polarice el potencial de los sitios catódicos al potencial más negativo de los sitios anódicos. Recuerden también que en el caso de los recubrimientos, en el caso de tuberías enterradas, es la primera línea de defensa que tenemos en estos programas de corrosión. Pero lamentablemente estos recubrimientos, digamos, su protección de alguna forma no es perfecta, ¿ya? Obviamente estos son a base de resinas poliméricas, etcétera, tienden a deteriorarse en el tiempo, pueden estar sujetos a daños mecánicos durante la instalación, pues en el tiempo van a tener fallas. Entonces, por eso es que se utiliza como complemento la protección catódica, ¿verdad? Que obviamente la idea es que en esos fallos de recubrimiento, en esas fallas de recubrimiento, pues logre la protección del acero base. Y una de las cosas también que brinda el recubrimiento es disminuir los requerimientos de corriente de protección catódica y el dimensionamiento del rectificador, además de lograr buena distribución de corriente. Serían digamos, las funciones del recubrimiento en conjunto con protección catódica. Y este sería el deber ser, y todas las normas internacionales, en particular la NEIS, la SP0169, tiene como premisa toda tubería enterrada o sumergida como control de corrosión, y es lo que siempre decimos en los cursos, la regla de oro: un buen recubrimiento con protección catódica. Poco para que recordemos la forma como protegen los recubrimientos que se utilizan en tuberías enterradas. Básicamente son recubrimientos orgánicos, ¿ya? Y lo que, como les dije anteriormente, simplemente utilizamos este recubrimiento que sirva de barrera, que separe el metal del medio, de los agentes contaminantes, de los agentes corrosivos. Lamentablemente, obviamente, cuando hay un fallo en este tipo de recubrimientos, estos agentes contaminantes encuentran el acero base desnudo y pues por ahí empieza el proceso de corrosión. De ahí la importancia de protección catódica siempre. En esos defectos, pues ella actúa y mantiene íntegra la línea. Es importante esta diapositiva, siempre la muestro y siempre hago ver la importancia. Los vendedores de recubrimiento tratan de hacer ver que sus recubrimientos obviamente es lo mejor, que es la panacea, etcétera, pero esto es realmente la verdad. No existe un recubrimiento perfecto, ¿ya? Es más, incluso por muy homogéneo que lo vemos, estos recubrimientos tienen porosidades que obviamente permiten el contacto del metal con el medio, y por allí empiezan los procesos de corrosión. Y como les dije, es inevitable que en el tiempo sufran de deterioro, de degradación. Vamos a ver unos factores, esfuerzos de suelos, etcétera, que producen desprendimientos, ampollamientos, etcétera, que se dan en la vida útil de una tubería enterrada. Como les dije, por muy bonita que salga de planta, por mucho que hagamos todas las pruebas, pase Hole Detector, que es una prueba normada que utilizamos para la detección de falla, la idea es que se vaya casi sin falla o cero falla hasta el sitio donde está instalada o donde va a ser instalada la tubería. Y esta es una microfotografía que logramos sacar en el SEC para un recubrimiento FBE, donde no me recuerdo si, creo que sí, fue en el microscopio óptico a 500X, si no me recuerdo, donde podemos ver la porosidad de estos recubrimientos. Y
esta propiedad de que algunos son más porosos, menos porosos, es lo que de alguna forma va a determinar luego cuando les explique el comportamiento de recubrimiento fail-safe. Pero de momento les digo que si esta tubería no tiene protección catódica, fíjense, son ventanas por donde entra el electrolito y obviamente ocasiona en el tiempo corrosión localizada, por ejemplo, en todas esas porosidades. Entonces, como le dije, siempre nuestros cursos de corrosión y de protección catódica siempre hacemos ver el matrimonio perfecto, que es un buen recubrimiento con protección catódica. Lamentablemente, ahorita en el país, muchas instalaciones que no tienen protección catódica y bueno, lamentablemente están ocurriendo todos estos problemas de corrosión. Es inevitable, como les dije, después que sale el recubrimiento de planta, cuando se vaya al sitio de instalación, como les dije, es transportada por todas estas maquinarias y obviamente los recubrimientos son sujetos a daños mecánicos y donde se daña el recubrimiento se expone el acero y por ahí empiezan los problemas. Claro, esto es lo ideal, por eso se las muestro. Tratar como la niña de sus ojos su tubería, ¿ya? Que vaya lo más sin falla posible a la línea y obviamente después suplementado con la protección catódica. Este es el deber ser. Pero incluso con eso, después que obviamente se hace la instalación, se va a echar tierra y obviamente van a ocurrir los procesos de asentamiento del suelo que van a ocasionar presiones sobre estos recubrimientos y en el tiempo condiciones alternas de sequía, lluvia, que obviamente hacen que existan esfuerzos de suelo. Más luego vamos a ver toda la importancia, todo lo que tiene que ver con la preparación de superficies, es decir, evitar la falla de los recubrimientos al mínimo, pero es inevitable que en el tiempo aparezcan este tipo de cosas como ampollamiento, desprendimientos, etcétera. Incluso en algunos suelos que obviamente por ejemplo, Huawei, etcétera, que crean todas las condiciones óptimas para un tipo de microorganismo, en el caso de las conocidas bacterias sulfato de reductora, que obviamente hacen añicos a estos, algunos, en particular algunos recubrimientos, pero hacen un daño impactante, significativo. En el caso de las tuberías, tienen una morfología de ataque muy característica. Y bueno, como les dije, la importancia de la protección catódica es lo que hacemos intencionalmente cátodo, la estructura a proteger, básicamente lo que estamos es trasladando la corrosión hacia el ánodo, ¿ya? Estamos haciendo que esas diferencias de potencial que antes les hablé de las celdas de acción local, pues se reduzcan a cero. En ese momento se dice que se mitiga obviamente la corriente de corrosión. Y ese es el principio de protección catódica. Esto es algo que hay que siempre tenerlo presente, siempre lo mostramos en los cursos. Si bien es cierto, yo puedo proteger una estructura desnuda, no es el deber ser. ¿Por qué? Porque esa corriente que inyecto a la línea, obviamente no hay nada que lo mantenga y esta corriente se va a ir al medio. Por lo tanto, va a ser muy difícil la polarización, los requerimientos de corriente van a ser muy elevados, los rectificadores obviamente tienen que tener una capacidad muy elevada y no es la idea. Por eso es la importancia de un buen recubrimiento que de alguna forma mantenga los niveles óptimos de los potenciales en la línea. Y como les dije, la protección catódica, obviamente su función es proteger en esos defectos que pueda tener ese recubrimiento. Un poco para que conozcan, bueno, los que conocen, los que no conocen, se los presento, los nombres de recubrimientos que se utilizan en tuberías enterradas. Lo pueden tomar de ahí en el manual de los cursos de NACE de CIP2, ¿ya? Está todo esto. También la norma misma NACE SPC 0169 tiene una sección de recubrimientos externos, donde pueden ver estos nombres y las metodologías y especificaciones de prácticas de recomendación que se aplican para cada uno de estos recubrimientos. Pero bueno, los que no los conozcan se los presento. Hay recubrimientos a base asfáltico, que son los más antiguos. De alguna forma también se utilizan poliolifinas extruidas como polietileno extruido. Recubrimientos tipo cinta, pueden ser a base de polietileno también.
los conocidos fusion bonding epoxy o epoxy por fusión, recubrimientos de resina líquida de 2 componentes, básicamente estos son epoxi, que la mayoría de estos de 2 componentes, y recubrimientos multicapa, que es digamos, la última tecnología en el caso de protección catódica. Estos los hay bicapa y tricapa. Es muy importante que los recubrimientos de tuberías enterradas pueden aplicarse en planta, como también pueden aplicarse en campo. Obviamente en planta tengo más control de todo, ¿ya? Pero los que se aplican en campo generalmente son para recubrimientos de rehabilitación, de reparación, etc. Un poco para que entiendan un poco la diferencia. Aquí les presento con esta diapositiva, como les dije, ustedes mismos pueden ir a la norma NEI CCP 0169 y en la sección 5.6 aparece la parte de recubrimientos externos. Ahí pueden ver todos estos recubrimientos y todas las especificaciones de alguna forma que existen para su mejor aplicación, las mejores prácticas. Estas son las normas que aplican para cada uno de estos recubrimientos. Aquí sí quiero detenerme, porque en un curso de protección catódica pudiésemos ahondar en detalle en conocer todos estos recubrimientos, y esto es un webinar obviamente que no nos va a dar tiempo de hablar de todos los recubrimientos anteriores, desde pasar desde los asfálticos hasta los más actuales, los tricapas. Pero sí me quiero detener en esto, en las propiedades deseables de un recubrimiento que se utiliza en conjunto con protección catódica. Lo primero que debe tener un buen recubrimiento para una tubería enterrada o sumergida es que muestre una fuerte y durable adherencia de la tubería, ¿sí? Que perdure esta adherencia en el tiempo. Si esto es así, obviamente voy a evitar los problemas de desprendimiento, de corrosión debajo de la película del recubrimiento, incluso desprendimientos catódicos de alguna forma por la protección catódica, que luego les voy a explicar. Es muy importante, como les dije, una de las funciones del recubrimiento es que sea de barrera al medio electrolito. Hay recubrimientos que son más resistentes a la penetración, a la migración de humedad a través de ellos. Por ejemplo, están los esmaltes bituminosos, estos recubrimientos base asfáltico, que son ricos en componentes aromáticos y que obviamente repelen con una buena facilidad la humedad. Por eso que casualmente lo usamos como impermeabilizantes en el caso de techos, etc. Existen otros recubrimientos que también tienen buena resistencia a la penetración de agua, como son las cintas de polietileno. En el caso de recubrimientos que tienen una alta adherencia, un poco para que conozcan, por ejemplo, los de FB que se aplican en planta, muestran una excelente adherencia, así como algunas brea epóxicas, etcétera. Un poco para que asocien cada una de estas propiedades con por lo menos algunos nombres de los recubrimientos. Es muy importante que el recubrimiento, los diseños, se deben orientar a que tenga el recubrimiento buenas propiedades mecánicas, que sea resistente a daños mecánicos. Como les dije, es inevitable muchas veces que se ocurran este tipo de eventos, que se dañen por nuevas excavaciones, etcétera, por mal aplicaciones o por una mala operación en los transportes de estas tuberías, etcétera. Y como les dije, en el tiempo, ya una vez instalada, este suelo que está arriba pues se asienta, ¿ya? Eso hace presión, y también son normales los esfuerzos de suelo, ciclos de compresión y ciclos de expansión, obviamente, del suelo sobre el recubrimiento, que muchas veces se adhiere el suelo al recubrimiento, y cuando hay estos procesos de expansión por los ciclos alternados de lluvia y sequía, pues se desprenden de alguna forma. Así que de alguna forma estos recubrimientos tienen que ser diseñados para de alguna forma soportar estas condiciones. Obviamente hay recubrimientos que tienen una mejor resistencia ante este efecto que otros. Hay unas mallas llamadas geotextiles que tienen una buena resistencia a este tipo de recubrimiento. Luego se las voy a presentar. Otra propiedad importante que se desea que tengan los recubrimientos es que tengan buena resistencia dieléctrica. ¿Se acuerdan al principio cuando les mostré los casos históricos? Casualmente los casos de falla están asociados a recubrimientos que tienen una alta resistencia dieléctrica. ¿Por qué se requiere que tengan una alta resistencia dieléctrica?
porque como estamos aplicando protección catódica, la idea es que mantengan los potenciales de la línea, que cumplan con los criterios. Si yo tengo un recubrimiento que obviamente que no tiene una buena propiedad dieléctrica, de alguna forma se pueden perder de alguna forma los potenciales. Pero aquí hay que hacer un balance, y cuando veamos el concepto de fail-safe, lo vamos a explicar. Si el recubrimiento es muy dieléctrico, eso va a apantallar la corriente, que no es lo que se quiere, y casualmente es lo que estábamos viendo en los casos introductorios. El recubrimiento tiene que tener resistencia al desprendimiento catódico. Cuando aplicamos protección catódica, recuerden, se da la reacción de reducción de oxígeno. La reacción de reducción de oxígeno genera OH, alcaliniza la superficie y obviamente cambian los valores de pH. Obviamente el recubrimiento tiene que ser diseñado para soportar estas condiciones de alcalinidad. También obviamente cuando se va a niveles de potenciales bastante negativos, recordemos, por ejemplo, ya en el diagrama de Purvey, por allá abajo, podemos de alguna forma ver el desprendimiento como reacción secundaria de hidrógeno, y obviamente puedo ampollar, dañar en el tiempo, desprender el recubrimiento por los altos potenciales. Entonces, siempre también estas cosas le decimos a los muchachos en los cursos, que no vayan a creer que por más que apliquemos más corriente vamos a tener más protección. No, siempre hay que tener unos potenciales óptimos que simplemente superen el criterio de menos 850, o en el caso que haya bacteria un poquito más de 950, menos 1. Digamos que hay un máximo que es menos 1.2, que es, digamos, como por debajo de eso nos sentimos seguros. Ya por encima de 1.2 ya tenemos riesgo de ocasionar todo este tipo de desprendimiento. Esto obviamente con respecto a cobre y sulfato de cobre. El recubrimiento también es diseñado, o algunos son diseñados, o algunos tienen la propiedad de ser resistentes a bacterias, ataques químicos en el suelo. Por ejemplo, los recubrimientos de polietileno extruido se ha demostrado que de alguna forma tienen buena resistencia a esto de las bacterias sulfatos reductores. Por el contrario, algunos FEB, dependiendo del agente de curado, algunos epóxicos, son sujetos a degradación por ataque microbiano. Obviamente el recubrimiento tiene que nunca pensar que obviamente irse por lo más económico. Aquí hay siempre la regla de costo-beneficio. Siempre hay que pensar en el recubrimiento más adecuado dependiendo de las condiciones del medio y lo que se tenga. Y debe ser resistente el recubrimiento a cambios físicos y químicos durante la vida de la tubería. Por ejemplo, los epóxicos tienen obviamente una buena resistencia química. De hecho, los epóxicos se utilizan en piscinas, en tanques, en la parte interna, etc. Entonces, ahí podemos ver cómo algunos recubrimientos pues se tiende a que cumplan con todas estas propiedades. Y esto es lo que, y ahí viene la importancia de este webinar, que lo que no se tiene que olvidar, y más adelante les voy a explicar esto, es esta nueva propiedad para algunos, para otros no, es que el recubrimiento sea fail-safe. Un poco, de alguna forma, imágenes ilustrativas de algunos de los recubrimientos que mencioné anteriormente. Allá arriba tenemos los recubrimientos asfálticos, característicos obviamente de color negro. Los recubrimientos de polietileno extruido, también muy característicos, de color amarillo. Es prácticamente un plástico lo que tiene arriba. Importante, este plástico de polietileno no tiene adherencia al acero base. Se utiliza un adhesivo a base butílica, que es de alguna forma el primer que mejora la adherencia en este tipo de recubrimiento. Los recubrimientos de FBE, aplicados en planta por fusión, ¿ya? Básicamente este polvo de resina epóxica sobre una superficie previamente preparada primera y luego calentada a una temperatura ideal para que ocurra la fusión de este polvo y se logra este también característico de color verde, generalmente de estos de FB. Tenemos también epóxicos líquidos, estos que llamamos de 2 componentes, muy comunes, los epóxicos de alto sólido, los llamados high building, etcétera, que se utilizan también para este tipo de control de corrosión en tuberías enterradas. Están también las cintas de polietileno, cintas de petrolato, cintas de altas temperaturas.
obviamente, en el caso de oleoductos, como les dije, pueden manejar temperaturas altas, incluso 70, 80 grados, ¿sí? Para obviamente disminuir la viscosidad y poder transportar mejor en el caso de crudos pesados. Y obviamente yo debo de seleccionar el recubrimiento en función de la temperatura, porque si utilizo un recubrimiento que no tolere esa temperatura, voy a tener desastre, el deterioro total de los recubrimientos. Y las mangas termocontráctiles y estas cintas de petrolato se usan mucho, las cintas de petrolato se utilizan mucho para recubrir lo que son válvulas, etcétera. Las mangas termocontráctiles, como les dije, es una práctica común usarlas en las uniones soldadas, circunferenciales. Y bueno, como les dije, si bien es cierto, les he hablado muy brevemente de cada uno de estos recubrimientos, en un curso obviamente podemos ir más extenso de estas cosas, pero obviamente no nos da el chance ahorita. Pero les voy a hablar de dos, que en este caso es el polietileno y el FB, que son uno de los que más se usan y con el que podemos ver bastante la diferencia entre un recubrimiento fail-safe y que no es fail-safe. El polietileno, por ejemplo, en cuanto a sus propiedades, siempre yo debo de conocer el recubrimiento de mi tubería. Por ejemplo, este recubrimiento tiene buen desempeño e inmersión de agua, solo puede aplicarse en planta porque depende del cabezal de extrusión, porque es por extrusión. Tiene buenas propiedades de impacto y flexión, buena resistencia química, alta resistencia a la abrasión, baja resistencia al desprendimiento catódico, alta resistencia al ataque microbiano. Y fíjense, por ejemplo, como temperatura máximo no me puedo pasar de 60 grados centígrados. Y en el caso de los DFB, tienen una excelente adherencia, tienen mediana resistencia al impacto, buena estabilidad térmica. Estos recubrimientos toleran hasta 90 grados centígrados, por ejemplo, tienen buen desempeño de esfuerzo, donde ejercen esfuerzos tangenciales, es decir, son resistentes a esfuerzos de suelo, etc. Tienen una alta resistencia al desprendimiento catódica. Entonces empezamos a ver algunas diferencias entre un recubrimiento y otro. Por eso que a la hora de seleccionar el recubrimiento, obviamente las empresas, las organizaciones tienen que contar con los especialistas en esta área para certificar que se estén usando los recubrimientos más adecuados, y luego lo más importante, que los recubrimientos sean fail-safe. Ok, poco para explicarles un poco qué es lo que pasa en los primeros tres casos que les presentaba, que había corrosión debajo de la película. Cuando aplicamos protección catódica a una tubería, aquí hay dos escenarios. Un escenario donde hay un defecto en la tubería, en el recubrimiento, y hay otro escenario donde hay un ampollamiento de alguna forma, pero no se ha roto el recubrimiento. En el primer escenario, fíjense, con protección catódica hay un defecto y yo logro proteger digamos, este orificio o esta área pequeña donde la corriente de protección catódica, obviamente aquí estoy en el suelo, corriente iónica, obviamente estoy dando protección a este pequeño lugar. Pero ¿qué pasa en esta área desprendida del recubrimiento que se ve levantada? Bueno, hay este tipo de recubrimientos que tienen una alta resistencia de eléctrica, que apantallan la corriente, bloquean la corriente, evitan el paso de corriente a través del recubrimiento y obviamente crean todas las condiciones debajo para que se dé el proceso de corrosión, tal como lo vimos en las figuras anteriores. El caso, obviamente, que haya ampollamiento de igual forma, por alguna forma se permee humedad a través del ampollamiento. ¿Y qué es lo que pasa? También, en este caso, que tienen una alta resistencia dieléctrica, como puede ser, por ejemplo, el polietileno, que obviamente apantallan la corriente, no dejan pasar la corriente de protección catódica, y obviamente ve disminuida su eficiencia la protección catódica por esta razón, ¿ya? Y entonces se crea este tipo de problemas debajo del recubrimiento. Entonces, esto es lo que se conoce como apantallamiento de la corriente de protección catódica. Ustedes pueden observar en la misma norma NACE en su definición. Dice, el apantallamiento es simplemente que el recubrimiento que evita, impide o desvía la corriente de protección catódica de su paso natural. ¿Ya? Lo natural obviamente es que la corriente llegue al acero base y proteja, así como estamos viendo aquí en el lado de la izquierda. Entonces, pero como les dije, hay una serie de recubrimientos que tienen una alta resistencia eléctrica que
Lamentablemente, al ocasionarse desprendimientos, pues apantallan esta corriente de protección catódica y tenemos problemas de corrosión debajo del recubrimiento. Entonces, bueno, ahora sí. Entonces, ¿qué es fail-safe? Ahí está en español arriba y en inglés abajo. Esto es tomado de este instructor también, Richard Norworthy, como les dije. Ahí lo ven. Es un sistema, un recubrimiento fail-safe o un sistema de recubrimiento fail-safe es definido como aquel que permite que la corriente de la protección catódica pase a través del sustrato protegiéndolo, es decir, no lo apantalla, cuando obviamente hay una falla en el recubrimiento y niveles de protección catódica son los adecuados. Entonces, en el caso que hay una falla, un desprendimiento del recubrimiento, la corriente va a penetrar y obviamente voy a poder proteger el acero base, que obviamente es la finalidad. Y aquí vemos entonces lo que sería un recubrimiento fail-safe. La corriente de protección catódica penetra. Esto es los mismos escenarios. Un escenario con defecto, ¿ya? Y un escenario con ampollamiento. Entonces, este con defecto y que tiene desprendimiento, de igual forma se protege. Es decir, en esta zona que está desprendida, la corriente de protección catódica penetra a través del espesor del recubrimiento y logra llegar al acero base, obviamente haciendo su protección, que es lo que se quiere, ¿ya? En el caso de falla, pues se proteja. Y incluso cuando no ocurrió la rotura del desprendimiento, en el caso de ampollamiento, ¿qué es lo que pasa? Esa corriente penetra y como de alguna forma las reacciones que se dan es la reducción de oxígeno, que da OH, obviamente alcaliniza esta interfase y cambia el pH de esta humedad que hay dentro o debajo de esta ampolla, ¿ya? Y luego vamos a ver que esta es una de las formas de campo de saber que un recubrimiento es fail-safe haciendo una medición de pH. Este es un poco para que, digamos, tengamos muy presente por qué fallan los recubrimientos a nivel de campo o cuáles son las, digamos, las causas más comunes de estas fallas. Las cuatro que les menciono aquí a continuación. Una pobre preparación de superficie. El éxito de un recubrimiento depende de la preparación de superficie. Los inspectores tienen que estar atrás, siempre velando que se dé la limpieza, el anclaje, etcétera, para que ocurra un buen desempeño de recubrimiento. De lo contrario, obviamente empiezan a tener problemas. A veces también malas aplicaciones. Cada recubrimiento yo debo de respetar el fabricante tal como debe especificar que se debe aplicar, ¿ya? También muchas veces esto por desconocimiento, etcétera. Bueno, cualquier caso a veces en la práctica donde se usa una mala selección del recubrimiento y entonces empiezan todos los problemas y todos los rollos y nos empiezan a llamar que qué pasó, etcétera. Entonces, tan sencillo, seleccionaron mal recubrimiento, por ejemplo, o no hicieron una buena preparación de superficie o no tuvieron los cuidados de la aplicación. Esto es clave. Y muy pocas veces, pero como les dije, también pudiera ser casa de falla, pero básicamente cuando me excedo en la protección catódica, por ejemplo, me voy a niveles muy elevados en potenciales, puedo estar ocasionando problemas de ampollamiento, desprendimiento por estas reacciones secundarias de evolución de hidrógeno, por ejemplo, o una alta alcalinidad, etcétera. Entonces, bueno, en relación a la preparación de superficie, mucho cuidado con dejar contaminantes, sales, humedad, recubrimiento viejo. Yo debo de hacer una buena limpieza en la preparación y una buena preparación de superficie, respetar las normas, ¿sí? Todas las normas yo debo de cumplir ya, dependiendo cuál sea la especificación que, digamos, que establezca el fabricante del recubrimiento que yo he seleccionado. Muy importante hacer las mediciones de calidad, estar allí en situ, haciendo mediciones de perfil de anclaje, etcétera. En el caso de mangas termocontráctiles, que estas se utilizan en calentamiento para que obviamente se contraen y se adhieran a la superficie. También yo debo de tampoco ni subcalentar ni tampoco sobrecalentar. Digamos, siempre respetar los lineamientos del fabricante en cada uno de los recubrimientos. Y bueno, aquí ven algunas causas de contaminación de superficie, como por ejemplo puedo tener perfectamente picaduras, obviamente, y no es lo que se quiere.
Esto, nunca recubrir sobre superficies oxidadas. Yo debo hacer una buena preparación de superficie. También no debo de recubrir sobre superficies con pobre anclaje. Yo debo de hacer un buen anclaje, hacer las mediciones de adherencia, etcétera. Todos los controles que se tienen que tener en la aplicación de un recubrimiento. Y bueno, esto es lo que sería el deber ser. Se debe hacer énfasis en, dependiendo del método de preparación de superficie que haya seleccionado, si sea manual, mecánico o sandblasting, por ejemplo, yo debo de garantizar la buena limpieza y la buena preparación de superficie que cumpla con los perfiles de anclaje y todo lo que especifique el recubrimiento. Obviamente, mientras más me esmero en esto, obviamente voy a tener una tubería en mejores condiciones y voy a tener una larga vida útil porque las fallas van a ser mínimas en el tiempo o cero fallas en el tiempo. Y bueno, aquí ven algunas fotos del deber ser. Yo debo de hacer mis mediciones de perfil de anclaje, de limpieza, estar pendiente cuando estoy aplicando, en el caso de recubrimientos tipo cinta, estar pendiente de los solapes, estar pendientes del tensado. Así que son muy importantes en el éxito de los recubrimientos. Y como les dije, cada tipo de recubrimiento, no voy a andar mucho en esto, cada tipo de recubrimiento tiene sus métodos particulares de aplicación. El FBE tiene sus particularidades, los recubrimientos líquidos de dos componentes tienen sus particularidades. Por ejemplo, los epoxi líquidos que son de dos componentes deben de respetarse las relaciones de mezclado, ¿ya? Deben de, lo que sería el pot life, aplicarlo en el tiempo que yo mezcle. Debo de ver si ese pot light, a qué temperatura es, porque nuestras temperaturas son más altas. De esto tengo casos en la práctica de que cuando lo van a aplicar ya está duro el recubrimiento. ¿Y qué pasó? Tan sencillo, la estás aplicando a una temperatura mayor que la que te decía el fabricante del pot light. Y bueno, hay muchas anécdotas de estas cosas que yo me he encontrado en la práctica. En el caso, por ejemplo, recubrimientos de polietileno es clave el primer, ¿ya? Porque este recubrimiento de polietileno por extrusión no tiene nada de adherencia, así que evitar el control de calidad en este primer. Y bueno, aquí ven, como les di, algún diagrama esquemático del deber ser en todas las etapas, desde la preparación de superficie, previo calentamiento, etcétera, hasta la aplicación, posterior enfriado y incluso prueba de detector de fallas en el recubrimiento, etcétera. Entonces, yo como ingeniero, como técnico, como empresa, yo debo de hacer mis estudios, de revisar mis hojas del fabricante, hacer pruebas siempre en la medida que yo pueda hacer pruebas antes de la aplicación. Es muy importante. De esto en el Centro de Estudio de Corrosión tenemos historia de estas cosas con los vendedores, como les dije. No, que esto es lo máximo, que esto no necesita preparación de superficie, que esto es tolerante a superficie, y después de 3, 6 meses, ¡pum!, la falla. Entonces, es muy importante respetar todas estas cosas del fabricante y seguir a la línea cada paso de esto, para que tengan éxito y no tengan estos dolores de cabeza que se dan en campo de fallas en el recubrimiento y en el caso cuando no son recubrimientos fail-safe, que incluso con protección catódica pueden tener fallas, y no es lo que se quiere. Como les dije, en el caso de recubrimientos tipo cinta, es clave también un buen tensado. Hay máquinas especiales para ello. En el caso de las mangas termocontráctiles también, un adecuado calentamiento. También es muy importante, en el caso de recubrimiento, darles, en el caso, por ejemplo, de estos epóxicos de dos componentes, darles el curado apropiado. Todo recubrimiento de este estilo hay que darle el curado apropiado. Muchas veces en los trabajos de campo, por apuro, porque ya se va a terminar la jornada, quieren tapar la calicata y no se ha terminado de curar bien el recubrimiento. No, yo debo de esperar, obviamente, el tiempo de curado. Más incluso también voy a poner un sistema arriba, como por ejemplo un bicapa para reforzar la protección de ese recubrimiento que estoy usando como fondo, por ejemplo. Así que son claves y cosas a estar allí siempre en campo de evitar como dé lugar las fallas en el tiempo. Entonces de esto también tengo yo anécdotas, que ya los trabajadores se van a las 4 de la tarde y ya quieren tapar. No, no, se pierde el trabajo y no es la idea.
También muy importante, como les dije, yo debo de seleccionar adecuadamente el recubrimiento. Fíjense que cada recubrimiento tiene sus propiedades. Entonces, en función de eso, yo debo seleccionar adecuadamente. Y siempre pensando en esto de fail safe. Entonces, no crean, como les dije, esto era una falsa creencia que se tenía. Mientras más dieléctrico, mejor. Porque mientras más dieléctrico es mejor para la protección catódica. Requiere menos corriente, obviamente se mantienen los niveles de polarización por más longitud, etcétera. Y esto es lo que se pensaba antes. Pero en la práctica, en el tiempo, se han demostrado todas estas cosas que les mostré inicialmente. Y muy importante también lo de los esfuerzos de suelo, como les dije, hacer, en el caso de la cinta, hacer los solapes adecuados, los tensados adecuados, porque, por ejemplo, casualmente en el caso de cinta son muy susceptibles a este tipo de fallas, de arrugamiento, y por ahí empiezan los problemas, por ahí se mete el electrolito, el oxígeno, se crean celdas diferenciales de oxígeno, se crean picaduras debajo y todo el proceso, hasta que si no le paro pelota a eso, empiezan los procesos, lo puedo llegar a niveles más de mayor riesgo, como el caso de alguna perforación, alguna fuga de crudo, o imagínense que tuviéramos de gas, etcétera, y no es lo que se quiere. Mucho cuidado también, los recubrimientos tienden también a agrietarse, están sujetos, como les dije, a daños mecánicos cuando se están haciendo excavaciones porque se pasó una técnica de inspección directa. Hay mucho tener cuidado y la experticia de los que manejan las calicatas, las retroexcavadoras, etcétera, de no dañar el recubrimiento. Eso es importantísimo. Y de dañarlo, obviamente hay que repararlo. Y eso también lo vemos también en aplicaciones sumergidas también. Eso, por ejemplo, el de la derecha abajo es de polietileno. Como le dije, estos son la adherencia depende mucho de su primer. Y si por casualmente algunas zonas donde no tuve ese cuidado, pues se desprende y allí es que puedo tener los problemas de corrosión debajo del recubrimiento, que son los recubrimientos que no son fail safe. Es muy importante también lo de la temperatura. La temperatura es clave en el desempeño del recubrimiento. Yo debo seleccionar mi recubrimiento en función de la temperatura. Como les dije, hay oleoductos que manejan 60, 70, 80 grados centígrados, que son palabras mayores. Entonces yo debo de seleccionar un recubrimiento que me resista, obviamente, esa temperatura. Siempre muy importante, como le dije, las tuberías pueden atravesar cualquier campo terreno, highways, lagos, mares, etcétera, donde puedo tener microorganismos, etcétera, como esto de la derecha, y se pueden estar formando colonias que hacen desastre debajo, porque crean un exopolímero que incluso también impide esta corriente de protección catódica y obviamente por sus metabolismos transforman el sulfato en H2S y el H2S es perjudicial para las aleaciones de acero. Hay recubrimientos, como les dije, cuando me excedo a veces de la protección catódica, como el caso del polietileno, no tienen una buena resistencia al desprendimiento catódica, a diferencia del DFBE, por ejemplo. Estos son ensayos que se hacen en el laboratorio. Que por cierto, ese es un ensayo importantísimo en todos los recubrimientos que tienen protección catódica. A ver, ¿cuántos milímetros, por ejemplo, es el despegue después de un ensayo de desprendimiento? Y bueno, como les dije, hay casos en campo real que me he topado que después de 3, 6 meses, después de haber dicho, no, que este es el mejor recubrimiento, ¿qué tal? ¡Pum! Empezamos a ver ampollamiento, desprendimiento, y es muy triste ver estas cosas a veces por una mala selección, por una mala preparación de superficie. Como les dije, siempre, siempre en la medida que se pueden hacer pruebas, mucho mejor. A mí me ha tocado hacer pruebas a nivel en laboratorio en la empresa antes de llevar a cabo todas estas cosas. Las validamos y después vamos para campo. ¿Ya? Nos equivocamos y después vamos para campo. Antes de ir a campo y lamentablemente ocurran todas estas cosas. Como le dije, con protección catódica, en el caso del recubrimiento fail-safe, esa corriente penetra. Es muy característico cuando aplicamos protección catódica, como les dije, que la superficie se alcalinice. Es más, vemos estas fotografías muy típicas cuando hacemos calicatas y hay buena protección catódica. Son buena evidencia de que la protección catódica está funcionando.
Pero, como les dije, hay recubrimientos que no son fail-safe, que son altamente dieléctricos, que debajo, al bloquear la corriente, pueden estarse creando todos los procesos de corrosión que ya ustedes conocen y obviamente tener este tipo de problemas que no se quieren. Cuando hay incompatibilidades con el sistema de protección catódica de algún recubrimiento X en particular, o me excedo de los potenciales, que les digo yo, nos vamos a potenciales muy, pero muy negativos y mantengo eso en el tiempo, bueno, muy probablemente se den estas cosas, ampollamientos, que obviamente tampoco es la idea. Como les dije, esto en protección catódica yo debo de mantener mis rangos, los rangos normales, como les dije, más negativo que el criterio y por debajo o menos negativo de menos 1.2, por ejemplo, para evitar, por ejemplo, desprendimiento de hidrógeno. Entonces, quizás un llamado a que, digamos, las empresas, como les dije, organizaciones, pues se den cuenta de estas cosas, de lo que serían los recubrimientos fail-safe, y se tenga presente un balance entre lo que sería la resistencia dieléctrica del recubrimiento y esta permeación de corriente de agua a través del recubrimiento, ¿ya? Y vamos a ver a continuación entonces algunos recubrimientos que se ha demostrado en la práctica que son fail-safe en función de los que les comenté anteriormente. Inicialmente les mostré en el caso del FB que no observamos corrosión del acero base en ese caso histórico. Bueno, esto hay muchos casos donde se demuestra esto, que en el caso de fallas, de algún desprendimiento, de algún ampollamiento debajo, el acero se mantiene intacto, se mantiene íntegro. Y entonces eso es lo que conocemos como recubrimiento fail-safe. Y este señor que les digo, Richard Nowotny, digamos, representante de estos productos Poligar, que son cintas que son diseñadas, son como se le llama en inglés mesh bash, son cintas geotextiles que se utilizan también, tienen como un tamiz que permite el paso de corriente a través de ello. Ahorita les voy a mostrar una foto para mayor detalle. Como les dije, este es el caso de recubrimiento FB. Falla el recubrimiento, voy y limpio y no veo nada, absolutamente nada de corrosión del acero base. ¿Por qué? Porque la corriente penetra y obviamente hace su efecto, que es el deber ser. Y es lo que se quiere. Hay otros sistemas de recubrimiento, aparte de estos dos que les mostré, que también se ha demostrado en la práctica que se comportan como fail-safe. Y se los presento. Algunos mastiques, ¿ya? Casualmente Poligar tiene un producto también de mastique, donde han demostrado que a niveles de pruebas en campo, en la práctica, que cumplen con esto de cuando hay fallas, debajo no hay problema, o sea, se mantiene íntegro el acero base, es decir, está sirviendo como fail safe. Y esto, la razón de esto, fíjense, es como una pasta allí que deja una porosidad bastante, de alguna forma, elevada. Y esta porosidad elevada, así como les mostré en las primeras de cambio en las diapositivas, pues permite el paso de corriente a través de él y obviamente puedo dar protección al acero base. Y también se ha demostrado en la práctica que las cintas de cera, que son cintas parafinadas, que son buenas repelentes también de la humedad, etcétera, también por su misma textura, porosidad, pues permite el paso de corriente y también hacen a veces de un recubrimiento fail safe. Entonces, casualmente una de las cosas que dice Richard Nowotny, que muchas veces estos productos que a veces se creen de menor desempeño en relación a otros, que sí se pareciera de ver de alto desempeño, estos recubrimientos dan la talla cuando obviamente se utilizan en conjunto con protección catódica. Y bueno, ahí ven estos mastiques en algunas zonas de reparación que se utilizan para reparaciones, etcétera, pueden ser reforzadas con algunas cintas para mejorar la resistencia de fuerzas de suelo. Otros recubrimientos que se ha demostrado su carácter fail-safe son los epoxilíquidos. Y bueno, esto aplica el mismo comportamiento al FBE. Son porosos y permiten el paso de corriente a través de ellos. Hay, como les dije, estos epóxicos que tienen alto espesor, los llamados high building,
que obviamente al aplicarlos con un buen espesor, un buen sistema de recubrimiento, dependiendo sean las condiciones de operación de la línea, pues pueden dar un muy buen desempeño, siempre y cuando, como les dije, se utilice con protección catódica. Y estas cintas, que es la que yo les comentaba, Mace Back Tape, ¿ya? Que Poligar tiene una en particular, como obviamente como empresa comercial, que eso es una marca muy reconocida a nivel mundial, y obviamente son una de las mejores que se desempeñan en esto de recubrimiento fail-safe, y es una de las que tiene numerosas publicaciones este amigo Richard Nowalski. Y bueno, aquí ven un poco en detalle, digamos, para que vean como este entramado como malla, que obviamente eso es lo que permite que la corriente de protección catódica penetra y pueda llegar al acero base y obviamente hacer su trabajo. Experimentos en laboratorio, incluso donde se puede dar la evolución de hidrógeno, que si no es fail-safe, obviamente va a apoyar el recubrimiento, y ven la foto de esa fea que les mostré anteriormente en la diapositiva, donde se veía crítico el desempeño por esta incompatibilidad con la protección catódica. Entonces, este es lo que se quiere en un recubrimiento fail-safe, que sea de alguna forma poroso, que permita el pase de corriente a través de ello. Hay otras marcas comerciales, esto lo hemos usado en uno de los campos donde yo he participado en mis inspecciones, que se llama Tape Cobb, que es una cinta para alta temperatura, pero que es muy similar a esta cinta de Poligar, y que hemos visto que hasta ahora, por cierto, tengo pendiente, yo mediante vuelvan otra vez las operaciones de campo a hacer evaluaciones para ver cómo va el desempeño de este recubrimiento, que lo usamos como bicapa. Él tiene un fondo que es de epoxi líquido de 2 componentes y tiene como acabado. Entonces, pareciera ser un buen sistema práctico en el tiempo y que da respuesta al problema que tenían inicialmente en ese campo, en ese oleoducto en fallas en particular. Ahora, ¿cómo se determina en campo si un recubrimiento es fail-safe? Bueno, fácil, con una medición de pH. Básicamente aquí en esta derecha abajo ilustro lo que estaría ocurriendo en el ampollamiento, donde puedo tener cierta humedad o líquido en el ampollamiento, y yo trato con una jeringa, o si no puedo, y la despego y me queda la humedad, pongo la cinta y obviamente lo comparo y veo el pH que tenga. Entonces, ¿cuál es el criterio para saber si es fail-safe? Como les dije, cuando la protección catódica funciona es porque esa reacción de oxígeno que da OH, que alcaliniza la superficie, funciona. Entonces, cuando se da esa reacción, cambia los valores a por encima de 8.5, 9, ¿ya? Por encima de 9, entre 9 y 13, decimos que, digamos, la protección catódica está funcionando. Si el recubrimiento no es fail-safe porque hace barrera, obviamente no va a alcalinizar la superficie porque está haciendo barrera, la reacción obviamente esa no se va a dar y puedo tener los problemas de corrosión que ya vimos en las diapositivas anteriores. Entonces, esta es una forma fácil en campo que yo puedo saber cómo está trabajando mi recubrimiento y si la protección catódica está siendo efectiva o no. A nivel de laboratorio también, este señor Richard Nowalski diseñó unos discos que se llama la prueba de Test-JIT, ¿ya? Pero es que es similar, es muy similar a la prueba de desprendimiento catódico. Aquí se las muestro. Son unos discos que lo que se trata es de simular el ampollamiento, esa condición debajo del recubrimiento, por eso que ven una sección anular de menor espesor, ¿ya? Entonces, este disco se trata de recubrir con estas, por ejemplo, si estoy probando el recubrimiento tipo de malla, coloco la malla como si fuera un filtro, luego coloco estos recipientes de plástico bien sellados, con obviamente sus selladores y sus arandelas herméticas, etcétera, y eso lo lleno de una solución de cloruro de sodio, coloco mi ánodo, así como si fuera un ensayo de desprendimiento catódico, y polarizo a niveles de potenciales también similares a los de desprendimiento catódico, menos 1.5 voltios, y lo dejo por 2 semanas. Y debajo del recubrimiento inyecto agua, donde esto va a tener conectado unas mangueritas, unas válvulas, por donde obviamente luego del ensayo voy a sacar esa agua y la voy a analizar para ver cómo se comportó
ese recubrimiento durante la protección catódica. Si ese recubrimiento fue fail-safe o no, obviamente me lo va a decir el valor de pH. Incluso, aquí está el procedimiento, no lo voy a, para no alargar mucho la presentación, pero está allí, se lo puedo pasar a Valentina para que el que quiera, pues lo pueden visualizar. Pero como les dije, básicamente lo que simulamos es la condición debajo del ampollamiento. Incluso yo puedo debajo del ampollamiento con microelectrodo, lo que es difícil, medir los potenciales debajo de esa película. Entonces, básicamente el criterio para saber que es fail-safe, entre 9 y 13, en ese rango yo puedo saber si es fail-safe. Hay otros casos históricos de campos de esto de fail-safe, como les dije en las publicaciones. Esto es una central estadounidense donde hubo una falla en recubrimiento, un ampollamiento y debajo del pH había 12. Entonces es un recubrimiento fail-safe, la protección catódica está funcionando adecuadamente. Están también estas evidencias de estas que son tipo malla que les dije, estas de Poligar, donde fueron probadas en una tubería de gas de 30 pulgadas. Y este experimento fue, porque se hizo en campo, bastante interesante porque esta tubería tenía zonas con humedad, es decir, había condensación. Y decidieron aplicar la cinta incluso con condensación. Entonces, digamos, el artículo resalta que casualmente en la zona e incluso donde hubo falla, obviamente se despegaba, pero no hubo problemas de corrosión del acero base. Y se compararon con otros esquemas de recubrimiento in situ, en vivo. Y, por ejemplo, estas cintas tienen buena resistencia al esfuerzo de suelo, cosa que no tenían otras, como por ejemplo esta blanca que se ve aquí, que se ve arrugada. Entonces, esto demuestra de estas cintas que efectivamente son recubrimientos fail-safe. Y es uno de los, digamos, de los productos de mayor valioso que tienen estos representantes de Poligar. Ahí la ven. Bueno, antes de las conclusiones, ya estamos terminando. Me disculpan si me he extendido mucho. Ventajas de los recubrimientos fail-safe. Rapidito las leemos. Cuando niveles adecuados de protección catódica están presentes, la corrosión es reducida o eliminada si el agua penetra debajo del recubrimiento. Hay un cambio en el pH entre 10 y 13 debajo del recubrimiento, indicando que la tubería está recibiendo adecuada protección catódica. Importante, este sistema de recubrimiento ofrece una excelente opción en cuanto a rehabilitación, soldaduras circunferenciales. Fíjense el problema que tenían las mangas termocontráctiles. Bueno, esto puede ser una excelente solución. Es menos riguroso en cuanto a la preparación de superficie. No requiere de calor para su aplicación, como las mangas termocontráctiles. Es compatible con la mayoría de los recubrimientos. Debido a que la corriente puede penetrar en las áreas desprendidas, estas pueden ser ubicadas mediante monitoreo con la técnica de DSBG, a través de técnicas de inspección indirecta. Como el recubrimiento de fail-safe, el usuario final no debe preocuparse por reemplazarlo inmediatamente por esa falla, porque obviamente la protección catódica estaría dando su función. Estas cintas de malla son resistentes a ataques microbianos y no hay evidencia de fallas conocidas en evaluaciones durante 15 años cuando, muy importante esto, correcta preparación de superficie y aplicación fueron utilizadas. Entonces, conclusiones. Podemos observar entonces que diferentes recubrimientos pueden ser comprobados como fail-safe a través de observaciones de campo y pruebas de laboratorio. La industria debe comenzar a probar y a utilizar estos sistemas de recubrimiento que prueban condiciones de fail-safe cuando sea posible, aunque a veces no sean los prácticos. Debe existir, lo que yo les decía anteriormente, un balance entre el desempeño general del recubrimiento y el sistema de protección catódica. Las evaluaciones y pruebas continuas, esto como les dije, yo debo siempre hacer mis evaluaciones y mis pruebas. Los recubrimientos fail-safe no siempre son reconocidos como buenos sistemas de recubrimiento, pero cuando esta característica es factorizada dentro de la ecuación, estos recubrimientos se vuelven más atractivos. Este es Richard Norworthy, se lo presento. Este es el, digamos, a ese se le debe el término de fail-safe. Y esta es una foto donde estamos en uno de los cursos de certificación de protección catódica. Estoy yo con otro de los instructores en ese entonces, ya hace unos bastantes años ya. Está la importancia de esto de los recubrimientos con protección catódica que AMPP, ahorita actual, antes NACE, abrió un nuevo curso que se llama Recubrimientos en conjunto con protección catódica, solo para que observen la importancia de esto que les acabo de mostrar. Y bueno, el que quiera formarse allí,
Ahí les van a explicar todas estas cosas que yo les he comentado. Y muy probablemente, si están afuera, Richard Norwalking les dé ese curso. Y bueno, ahí ven algunas referencias que obviamente pude utilizar para desarrollar estas diapositivas. Los invito, obviamente, como les dije, estamos en el 45 aniversario del SEC, estos webinares, ¿ya? Próximamente vamos a estar ofreciendo cursos en las diferentes áreas, en el caso que me compete, obviamente, de protección catódica en todos sus niveles, tanto modalidad online con todo esto de la pandemia, y bueno, esperemos que las cosas se lleguen a mejorar para volverlos a hacer presenciales, pero todos estos cursos los dábamos nosotros en el tiempo. Así que bueno, agradecerles una vez más a todos por su paciencia y atención. Así que estoy a la orden por cualquier pregunta. Así que gracias. Bueno, muchísimas gracias, profesor Orlando. Agradecida con la oportunidad que nos brinda en este octavo webinar, y se abre la sesión de preguntas para los participantes. Pueden hacerlo levantando la mano en el chat o haciendo las preguntas también por allí mismo. Esperando las preguntas, te quisiera hacer una, Orlando. Dime. Con respecto a esa amigabilidad o facilidad que tenemos con este tipo de recubrimiento, que hablas de que no necesitamos una limpieza de superficie, ¿hablaríamos de algún grado de preparación en particular, o eso va a depender de algo? No, como te dije, cada fabricante establece sus criterios de preparación de superficie, ¿ya? Lo que es que en comparación, este tipo de malla, que en relación a otro tipo de recubrimiento que es más riguroso, que donde hay que hacer limpieza, anclaje, etcétera, esto por ser cinta que tienen un buen adhesivo, obviamente, por eso es el término que dice menos riguroso la preparación de superficie. Pero en esto siempre hay que estar pendiente. Como les dije, en el caso que yo me compete, que estaba en campo, lo utilizamos como complemento. Antes estaba como fondo recubrimiento epóxico, ¿ya? Entonces, un poco para que sepas eso. Ya, bueno, por aquí te están felicitando el profesor Miguel Sánchez. Muy buena presentación, muy didáctico, felicitaciones. Yureis, nuestra amiga Yureis, impecable su presentación, profesor Orlando. Gracias. Bueno, y esperando algunas preguntas también, me llama la atención, ¿podemos hablar de a lo mejor la relación costo-beneficio de este tipo de recubrimiento que nos llama bastante la atención, y por ello tu presentación? Sí, generalmente estos recubrimientos, digamos que tienen una tecnología ahora reciente, obviamente son costosos, pero siempre costo-beneficio pues supera cualquier otro recubrimiento. Porque, como les dije, ha pasado casos donde te ofrecen, ¿qué te digo yo? Un representante, un recubrimiento, que esto es lo mejor, etcétera. ¿Y qué nos pasó? Y después de 6 meses tuvieron que lamentablemente cambiar todo un proyecto que se tenía de reparaciones con aquel recubrimiento, producto de que en 6 meses se había perdido toda esa inversión. Entonces, ¿de qué sirve de pronto ir por lo más barato? No, como les dije, Claro. siempre, 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 y eso nos hemos caracterizado en el centro de corrosión, de nosotros tenemos que hacer pruebas. Cuando yo llevé eso a la empresa, eso es lo que ha funcionado. Y bueno, a todos de alguna forma los traté de pulir en lo más que pude. No sé si de pronto por ahí algunos de mis compañeros que trabajaron conmigo en Tech, no sé, estaban invitados. Por ahí debe también ver estudiantes míos de corrosión, a lo mejor también estudiantes que les he dado algún curso, no sé, pero siempre ese ha sido mi mensaje con los recubrimientos. No irse a la ligera, siempre hacer las pruebas. Bueno, y mi compañera Natalie, no sé si está por ahí también, ella sabe cómo todos estos negocios de los recubrimientos, ¿ya? Bueno, por aquí tenemos la mano alzada desde hace rato del profesor Miguel Sánchez y la profesora Oladis. ¿Cuál de los dos tomará la palabra? Bueno, felicitaciones, como lo escribí
muy adecuada tu voz, tu presentación, tus figuras. Te queda simplemente preguntar. Hablamos ahí de protección catódica en conjunto con revestimientos, el beneficio que da. ¿Se tiene algún estudio? Cuidado lo que te voy a decir, es sencillo, pero para que lo entiendas. Okay. Si yo por lo menos aplico un revestimiento, cualquiera que sea, vamos a suponer que fuera uno muy excelente, y lo utilizo únicamente a él, yo haría el estudio a ver cuántos años dura él sin protección catódica. Y luego ese mismo revestimiento, aplicándole protección catódica, si tiene una relación entre los costos únicamente con revestimiento y el tiempo que duró, y otro con ese revestimiento más protección catódica, cuánto es el costo. Si hay una correlación, si tiene algún estudio sobre eso, porque es lo que haría para reforzar pues la decisión. Yo más o menos entiendo la pregunta, pero sobre eso hay estudios. No sé si específicamente, así como lo está pintando usted, habrá un estudio específico. A lo mejor sí, a lo mejor no, profe. No le tengo la respuesta, pero le hablo en función de la práctica, ¿ya? Porque en el campo yo pude estar observando muchos recubrimientos, todos estos, ¿ya? Y en este campo donde estaba yo inspeccionando, pues hay tuberías que tienen 30 años, 40 años, 20 años. Y ahí están todos los recubrimientos estos que yo les mostré. Hay desde los asfálticos, epóxicos, etcétera. Y de alguna forma todo, y por eso también es el llamado a conocer cómo se deteriora cada uno de estos recubrimientos. Los de epóxicos tienen una forma específica de deterioro, por decir algo, que sea ampollamiento, pueden ser sujetos a corrosión microbianos, etcétera. Los de polietileno, si no se tuvo cuidado con el primer, se desprenden, etcétera. Entonces, los asfálticos, por ejemplo, me pude dar cuenta cuando hice inspecciones directas, se entremezclan los productos de corrosión con el mismo recubrimiento, se forma como una melcocha. Entonces, ¿eso qué nos dice? Que todo, como dice la norma, o sea, una tubería enterrada o sumergida tiene que tener un buen recubrimiento con protección catódica. Ni el uno ni el otro, el matrimonio perfecto, como les dije. Entonces, vamos a la tecnología nueva, los recubrimientos, por ejemplo, tricapa, que se habla que es la panacea, que tal, que no sé qué. Ah, bueno, y las uniones. Entonces, las uniones, entonces, fíjense, usan mangas termocontráctiles, por ejemplo, ¿ya? Y en el caso de los tricapas, si hubo una falla, estos pueden ser no ser face safe. Entonces, el llamado a atención siempre es a tener todos los cuidados para evitar fallas de desprendimiento en el tiempo. Y ni modo, lo que se quiere es que si hay fallas de desprendimiento del tiempo, que el recubrimiento sea fail safe, ¿ya? Entonces, no sé, profe, si le pude aclarar un poco más la pregunta. No, lo que quería saber era si se han hecho estudios. O sea, vamos a tomar que existe en el laboratorio, colocamos un revestimiento sin protección catódica, sumergido, etcétera. El revestimiento en conjunto de la protección catódica. Entonces, el tiempo y la inversión. Porque alguien dice, no, yo no voy a aplicar protección catódica. Entonces, puede ser que le dure 3 años, pero con protección catódica puede ser 10. Pero es que estoy diciendo puede ser. Lo que quiero saber es si hay hecho un estudio a nivel de laboratorio o a nivel de la industria con respecto a eso. Siendo el revestimiento que acepte protección catódica para yo también poderle colocar protección catódica, pero suponte que por cualquier razón no sé, niego. No sé pasando si ahora que, por ejemplo, sabe de algún estudio en particular, así como lo pinta el profesor Miguel. En verdad, no, simplemente le puedo dar de mi experiencia práctica. No he revisado así de pronto. Y si no, bueno, tiene ahí para una futura tesis allí, que yo creo que sería interesante tener tener los números, pues, para la gente convencerla totalmente, es lo que te quiero decir. Sí. No, siempre, como dice usted, siempre los de arriba son reacios a entender estas cosas y uno se tiene que reunir con ellos, explicarles, hasta que obviamente entienden la importancia que con esos activos no se juega porque son oleoductos, son gasoductos que no se pueden permitir fallas. Bueno, pero lo sigue habiendo a veces, lamentablemente con todo este proceso que ya conocen que pasa aquí en nuestro país. Pero bueno, reciente le comentaba a la profesora Olari que me tocó participar en mantenimiento de las tuberías de combustible de aviación allá en Maiquetía.
Y bueno, me tocó hacer la evaluación y diagnóstico primero, después recomendaciones de reingeniería de diseño, después instalaron unas cosas y les hice lo que llaman comisiones, el arranque y la puesta en marcha. Pero me tocó, estaban reacios a entender, creían que nomás era quitar y poner, y después se dieron cuenta que obviamente no es así. Como nos ha pasado en el pasado, ¿verdad? No, la profe también es partícipe con ella de todas estas cosas bueno, usted también, profe, con Odre, ¿se acuerdan de la tubería esa que iba a poner la tela? Y tuvimos que convencerlo para que nos dieran la reingeniería. Bueno, esa cosa pasa. Sí, correcto. Sí, sí. Sí, bueno, la profesora también tiene la manito. Gracias, gracias. Sí, yo simplemente quería felicitar a mi pupilo por la excelente presentación. Gracias. Y bueno, decirle a Miguel que sí, en el pasado se hicieron, yo recuerdo, yo leí muchos estudios relacionados con lo que él dice de evaluaciones, porque es que se ha demostrado que es muy difícil instalar una tubería sin que tenga problemas, sin que se le causen daños localizados. Por más que el recubrimiento supuestamente no lleva poros, que se haya cuidado todo eso antes de instalarla. Durante la instalación es muy difícil que sea 100% segura. Eso en primer lugar, y eso fue demostrado hace mucho tiempo atrás. Y lo otro que quería comentar era sobre ese último recubrimiento que mostraba Orlando, porque ese recubrimiento nosotros también lo evaluamos en el laboratorio para ver si era seguro para la parte de corrosión microbiológica. Okay. Y claro, porque el caso de corrosión microbiológica es ese apantallamiento, ¿no? Que puede no dejar que se alcancen los niveles necesarios para evitar el crecimiento de las bacterias. Pero no recuerdo bien los resultados de que esa información sí no la tengo aquí. Pero sí sé que hubo algunas cosas importantes que, bueno, que esperemos poderlas publicar pronto, ¿no? Porque Richard confía mucho en ese recubrimiento. Sí, no, hombre. Sí, me lo encontré ahorita en NET. Ah, está bien, está bien. Sí, así que, pero chévere. Felicitaciones. Ahí está Gustavo que va a preguntar. No, yo nada más comentar que, por ejemplo, cuando nosotros estamos haciendo las evaluaciones de velocidad de corrosión externa de estructuras enterradas, lo que hemos hecho es que generamos como un factor que nos ayuda a multiplicar la velocidad de corrosión dependiendo de los potenciales, como una manera de ver la efectividad del sistema de protección catódica cuando existe y cuando no existe. Entonces, es una de las cosas que nosotros normalmente hacemos. Y como una aproximación, ¿no? Para que se pueda ver el efecto. Y lo segundo es que a veces se instala el recubrimiento, se instala la protección catódica, pero luego viene el aseguramiento. Que podemos tener todo eso, pero si el sistema no funciona o no se alcanzan los potenciales adecuados, entonces es lo mismo que nada. Entonces, claro. eso lo vemos bastante frecuente. Claro. Y sí, sí. Y gracias, Orlando, porque yo estaba bastante interesado en la presentación. Sobre todo, ¿por qué? Porque casualmente la semana pasada di un taller de agrietamiento por corrosión bajo esfuerzo. Y uno de los temas que hay que explicar es justamente las propiedades dieléctricas de los recubrimientos y cómo eso impacta en la susceptibilidad del SCC. Entonces, está bien chévere la información que nos diste hoy. Bueno, una vez más, muchísimas gracias, Orlando. Excelente presentación. Bueno, un abrazo, se les quiere a todos. Bueno, lo único que les puedo decir es que igualmente continuaremos con nuestro 9º webinar el 15 de junio. El doctor Carlos